Recientemente un lector de Así Prensa desde Paraguay me preguntaba qué cosa responderle a algunos amigos suyos que le decían que no era incompatible ser masón, miembro de la masonería, y ser católico, y que esto se los habían dicho varios masones. Me llamó la atención un poco porque es rarísimo que los jóvenes, y este era un muchacho joven, se interesen en la masonería. Hoy en día, la masonería en los Estados Unidos, por ejemplo, donde es muy importante, tiene un promedio de edad de 67 años y no saben qué cosa hacer para atraer jóvenes, porque a los jóvenes no les interesa, pues, formar parte de la logia de los búfalos mojados, pues, como se ve en los dibujos animados de los Picapiedra, pues no le ven sentido. Y en general, este problema generacional, en mayor o menor medida, lo tiene la masonería. En algunos países, por ejemplo, para poder ascender en el ejército es importante ser masón, o para poder ascender en el poder judicial es importante ser masón, y es así como hay gente que simplemente por pura conveniencia deciden hacerse masones, pero no es por convicción. Y en otros países donde hay una enorme corrupción, como México, por ejemplo, muchas personas son miembros de la masonería porque así quieren mantener vínculos con algunos partidos políticos específicos y también prosperar política o socialmente. Pero hacerlo básicamente por el contenido, eso no lo hacen generaciones jóvenes. Pero me llamó la atención que consultas similares me llegaran de Argentina y de Perú. Es decir, jóvenes que decían que la masonería era una organización que los estaba cultivando, que estaba tratando de acercarse a ellos, que se estaba presentando como una organización, digamos, que de alguna manera se asociaba a la rebeldía natural de los jóvenes, una organización anti-institución, anti-iglesia, etc. Y como digo, me llamó poderosamente la atención porque la masonería, la verdad, no tiene nada que ofrecerle a un católico, pero mucho menos a un católico joven. La masonería se pretende explicar a sí misma como una asociación iluminada, ¿no? Tengan en cuenta que a los no masones ellos les llaman los profanos, ¿no? Como si ellos fueran los sagrados, y que tienen toda una mitología que en verdad es un hervido de mezclas, de ideologías, de creencias, de doctrinas que son completamente incompatibles entre sí, ¿no? Es lo que en el Perú llamaríamos un ceviche con frejol caliente encima, ¿no? Frejoles son los frijoles o porotos, como le dicen en Chile o en Argentina, ¿no? Y el ceviche es un plato frío que se prepara con pescado. Entonces, es una combinación inaceptable. Sin embargo, como se trata de una asociación que tiene sus cultos, que tiene sus secretos, que se hace todo en secreto, esto aparentemente, por estos datos que me han llegado, parece atraer a los jóvenes. Pero vamos a explicar qué cosa es en realidad la masonería. La masonería es una organización que se funda en Inglaterra en 1717. Los masones no van a decir eso, van a decir que fueron fundados por algún faraón, ¿no? En la época precristiana, que Jesucristo fue masón, que mi abuelo fue masón, que mi mamá es masona, que no lo es, que el Papa es masón, que todos los héroes nacionales son masones. No tienen ninguna prueba para decirlo. Es su hábito decirlo. Algunos masoncitos más ignorantes, recién metidos, lo dicen por ignorancia. Otros saben que mienten. Por ejemplo, un muchacho me decía que los masones le habían dicho que Benedicto XVI era masón. Benedicto XVI, que es el papa prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, publica una aclaración diciendo, por si acaso, los católicos que creen que ser católico y masón es compatible, queremos hacerles saber que no, que es incompatible, y que un católico que entra en la masonería está excomulgado, es decir, apartado de la comunión de la iglesia.
Esta organización, que se funda en 1717, se funda a partir de asociaciones de trabajadores y de albañiles que en la época de la Edad Media mantenían el secreto de las construcciones para proteger su trabajo. Es como hoy en día un diseñador de software, una empresa que diseña software, mantiene el secreto de su software, ¿no? O determinados productos mantienen el secreto de su fórmula, de su sabor, para proteger justamente el empleo, para que otro no los copie. Y justamente de ahí viene el nombre masón, ¿no? Mason en inglés, maçon en francés, significa albañil. Pero utilizan estas técnicas, digamos, de secreto y de orden, de jerarquía, de quién es un aprendiz, quién es un maestro, quién es un gran maestro, ¿no? Para, en realidad, conspirar. Y se vuelven organizaciones de poderosísima conspiración. Los masones van a estar detrás de la persecución en México, detrás de la persecución anticatólica en España, detrás de la expulsión y de la supresión de los jesuitas, porque grandes príncipes de la corona española, especialmente la familia de los Borbones, en Portugal, en Francia, terminan siendo masones. Pero la masonería va perdiendo este carácter de organización poderosa para terminar convirtiéndose en una especie de club de leones con mandilito y gorrito, por si acaso, porque para ser masón te tienes que poner un mandilito, ¿no?, que tiene como símbolo el compás y la escuadra. Justamente, como saben ustedes, son símbolos del diseño arquitectónico y del trabajo de albañil. Precisamente porque es esta conexión, es que ellos, por ejemplo, llaman a Dios el gran arquitecto del universo, ¿no? Y acá muestran precisamente la ideología deísta, que se opone a la visión católica, de que Dios es alguien que armó el mundo como arma un arquitecto y de ahí se va. En la casa que tú vives la diseñó un arquitecto, tú al arquitecto no lo has vuelto a ver más. Nosotros los católicos creemos en un Dios providente. Pero en el fondo conservan un lenguaje arrastrado de numerosas supersticiones y creencias paganas del Medio Oriente, de Egipto, etc., que utilizan en su lenguaje, en sus ritos, etc., ¿no? Y ellos se dicen a sí mismos iluminados, pero cuando uno ve las creencias de los masones, miren, es más fácil ser católico, requiere menos fe que creer en los hervidos mal combinados de las creencias masónicas, ¿no? Los masones tratan de enganchar presentándose como una cuestión secreta, interesante. En una época parecían ser exitosos con el reclutar a través del poder, de la estructura de poder, pero hoy en día que están surgiendo generaciones más desenfadadas, menos interesadas, etc., tratan de atraer a estas generaciones aparentemente con el secreto, la fórmula secreta de la felicidad, o la revelación, las cosas que vas a descubrir, que vas a encontrar, nuevas, los misterios de la vida, los secretos de la existencia. Y tienen una serie de fórmulas recalentadas que son completamente, digamos, increíbles, en el sentido que es bien difícil creer en ellas. Pero claro, uno que ya decidió unirse a una asociación, bueno, cree lo que esa asociación le dice, ¿no? Y suele ser bien poco crítico. Pero el hecho de que atraen gente iluminada, que atraen gente inteligente, miren, yo no digo que los masones sean bobos, no lo digo. Debe haber y hay gente extremadamente inteligente, y si lograron, digamos, apoderarse de buena parte de los gobiernos europeos en el siglo XVIII y XIX, es porque tienen gente competente, sin duda. Pero eso no significa que la masonería sea el club de los inteligentes, pero ni remotamente, ni remotamente. Recuerdo que cuando mi papá era gerente de ventas de una empresa, muchos años atrás, cuando estaba trabajando en una empresa en el Perú, tenía un asistente que era masón y que todo el tiempo le insistía para que fuera masón a mi papá. Y yo lo recuerdo. Y este señor, de inteligencia, tiene lo que yo tengo de una cola de gato, ¿no? Justamente, y no digo esto denigrando de forma general o genérica
a la masonería en que la gente que está ahí es boba. No, no lo es. Y como digo, tiene gente inteligente. Pero que sea la colectividad de los inteligentes, pero ni remotamente, ¿no? En consecuencia, los jóvenes que estaban y están desinteresados en la masonería deben seguir desinteresados en la masonería, porque ahí no hay nada. Es un club de viejos que creen en ideas usualmente anticatólicas, diciendo que no lo son, y que andan con un manilito y un gorrito haciendo ritos que realmente deberían avergonzar a buena parte de la población. Que tengan un buen día.